participar, por ejemplo, en ingresar al ciclo de Krebs, es uniéndose a través de este grupo sulfidrilo a nivel del hidrógeno y formando, en este caso, la molécula de acetilcoenzima A. De la misma manera, esta coenzima participa en un complejo que es piruvato deshidrogenasa, que transforma el piruvato en acetilcoenzima A, participa en el ciclo de Krebs. Luego vamos a explicar las funciones de esta vitamina. ¿Qué quiere decir pantos? Que está en todas partes. Por tanto, su deficiencia va a ser rara porque la encontramos en todos los alimentos. Como vemos acá, en el camote, en la papa, está en el pollo, en el repollo, en el brócoli, en la leche, en los huevos. Entonces, encontramos en las legumbres la levadura, encontramos aquí en los honguitos también, ¿no? En las semillas como el sésamo, el ajonjolí, las lentejas, los porotos, todos ellos contienen esta vitamina. ¿Qué necesidades tenemos de acuerdo al RDA? 5 a 10 miligramos por día. Como hace rato ya dije, esta vitamina es muy importante porque se encarga no solo de transportar la acetilcoenzima A, sino también ácidos grasos y por tanto participa en el metabolismo de las grasas. Hace rato ya les dije, transforma el piruvato en acetilcoenzima A y también es parte del ciclo de Krebs. Entonces, todas estas moléculas al degradarse, ¿qué producen? Esa molécula de acetilcoenzima A. Se llama molécula central del metabolismo por eso, ¿ya? Y esta va a ser la que va a interactuar con el grupo coenzima A, el grupo acetilo, formando la acetil más coenzima A, ¿qué forma? La molécula de acetilcoenzima, muy conocida, ¿ya? Eso es lo que estamos viendo aquí. El piruvato, por la enzima, es un complejo de 3 enzimas. Ya más adelante voy a detallar esto, no es importante todavía considerar en este momento. Y este complejo que transforma piruvato, ¿de dónde viene piruvato? De la glucosa. Y también viene de algunos aminoácidos, ¿ya? Entonces, esta glucosa cuando se metaboliza produce 2 piruvatos. Estos piruvatos después por descarboxilación que están generando dióxido de carbono y que produce como producto acetilcoenzima. ¿Por qué se genera eso? Porque en este complejo estas 3 enzimas usan la primera enzima tiamina pirofosfato. Después usa lipoato. Luego utiliza la coenzima A. ¿Qué vitamina es? Vitamina B5. ¿Qué también utiliza este complejo? Tiamina pirofosfato, ya explicamos la clase anterior qué vitamina es, B1. Utiliza FAT. FAT, ya hemos explicado de qué vitamina proviene esta coenzima, de la vitamina B2. Y NAD, de la vitamina B3, es la niacina, nicotinamina de dinucleótido. Por tanto, esta reacción para transformar piruvato en el metabolismo acetilcoenzima A requiere de esas vitaminas que son parte del complejo B. Por eso son importantes, porque actúan como coenzimas, como cofactores, ¿ya? Entonces, en resumen, esta molécula acarrea glucosacilo y va a participar en varios ciclos o procesos metabólicos. En el ciclo de Krebs, que es el ciclo central del metabolismo, participa en la síntesis de ácidos grasos, participa en la beta-oxidación de los ácidos grasos. Ya hemos explicado en este complejo piruvato deshidrogenasa, también en esas reacciones de acetilación que se llevan a cabo y participa en la síntesis de colesterol. Entonces, su función va a ser la de obtener energía. Entonces, estas moléculas sabemos en el cuerpo, principalmente los carbohidratos, los ácidos grasos y las proteínas son generadoras de energía en el organismo para producir los procesos vitales que nuestras células necesitan, ¿ya? Entonces, hay muchos metabolitos que van a ser asociados a esta coenzima dentro de esos procesos metabólicos. Los tioésteres, que son lípidos, ya hemos hablado del grupo acetilo, malonil,
coenzima A también es una molécula que se forma dentro del metabolismo de biosíntesis de los ácidos grasos. Succinilcoenzima A es parte del ciclo de Krebs y ya hemos hablado de esta molécula de acetilcoenzima. También es una molécula que participa en la síntesis de hormonas como la adrenalina, la insulina y en el metabolismo del hierro. También juega un papel importante en la respuesta inmunitaria. Por tanto, si hablamos de deficiencia, si bien hemos dicho es rara, puede existir, y eso que genera una neuritis periférica. Por tanto, vamos a tener en esa persona una degeneración neuromuscular, depresión mental, fatiga. También melalgia. ¿Qué quiere decir melalgia? Es cuando los pies nos dan la sensación de quemadura, ¿ya? A nivel abdominal puede generar náuseas, gastritis, enteritis. Se ve que también hay pérdida de peso, hiperkeratosis a nivel de la piel, dermatitis, pérdida de cabello, alopecia. A nivel de pelo también puede despigmentarse, puede haber descamación. A nivel de lo que es la síntesis de glóbulos rojos también participa, produce anemia. No olvidemos que dijimos participa en el metabolismo del hierro y el hierro es importante para la síntesis de hemoglobina. Puede generarse insomnios, alergias, ¿ya? Ya les dije, su deficiencia es rara, pero si la situación es seria, puede haber en realidad situaciones de tener una persona de esta naturaleza, ¿no? Con neuropatía periférica sobre todo, y puede existir también, como hemos dicho, participa en la síntesis de adrenalina, insuficiencia a nivel adrenal, no se sintetizan hormonas esteroideas y puede generarse una encefalopatía hepática. Vamos a hablar ahora de la vitamina B6. Esta vitamina se encuentra en tres formas: piridoxina, piridoxal y piridoxamina. Si vemos este anillo es de la pirimidina. ¿Y dónde se activa? Se activa en el hígado, transformándose en esta molécula activa que recibe el nombre de piridoxal fosfato. Es decir, ¿qué está haciendo en el hígado? Estas moléculas llevan a cabo ese proceso de fosforilación y, por tanto, dan lugar a esta vitamina. Tiene este grupo reactivo, que es el grupo aldehídico, en este caso, de esta estructura a través de esta vitamina, y principalmente participa en procesos de descarboxilación, participa en el metabolismo del glucógeno. Las fuentes son bien parecidas a nivel de lo que es el complejo. Tenemos ahí los cereales, las legumbres, las carnes, las verduras, sobre todo de color verde, como las espinacas, las acelgas, el plátano, la avena, el tomate. ¿Qué requerimientos diarios necesitamos? 1,5 a 2 miligramos por día. Y en mujeres embarazadas el requerimiento es mayor, y en niños la dosis es de 1 miligramo. ¿Cuál es su función? Es una coenzima, sobre todo de las transaminasas. Estas enzimas a nivel de laboratorio ya hemos visto, son aquellas que hacen ese proceso de transaminación, es decir, transferir un grupo amino de un aminoácido a un cetoácido y hacer que este cetoácido se transforme en un aminoácido. Esa es su función. Y estas enzimas actúan como marcadores hepáticos. Eso ya hemos explicado en laboratorio, ¿no es cierto? Entonces, estas enzimas hacen esa función y principalmente se producen en el hígado. ¿Y qué hacen al participar estas enzimas? Generar esos cetoácidos en esos procesos que después van a ir en este caso, a producir intermediarios del ciclo de Krebs, que pueden ser precursores de muchas otras biomoléculas, como por ejemplo generar nueva glucosa, generar otros aminoácidos, como acabo de mencionar. También las desaminasas son las que llevan a cabo el proceso de desaminación, que hacen
transfieren el grupo amino de los aminoácidos. Entonces, esta vitamina es importante para ese tipo de enzimas. Y algo muy importante, las aminas biógenas, por ejemplo, el glutamato, viene de la descarboxilación del GABA por la glutamato descarboxilasa. ¿Qué es el glutamato? Un neurotransmisor. ¿Qué es el GABA? Un neurotransmisor inhibitorio. Por tanto, esta vitamina B6 es muy importante para el sistema nervioso porque participa en la biosíntesis de neurotransmisores. Ya dije, participa en la síntesis de glucosa a partir de aminoácidos. ¿Qué se llama ese proceso? Síntesis de nueva glucosa, gluconeogénesis. También a nivel del metabolismo del glucógeno en el proceso de degradación, participa como coenzima de la glucógeno fosforilasa, la enzima que se encarga de degradar ese carbohidrato polisacárido que se almacena en el músculo y en el hígado. Entonces, ¿en qué situaciones este polisacárido libera glucosa a través de su proceso degradativo? En situaciones de ayuno, ejercicio intenso. Y esta enzima necesita de esta vitamina B6 para funcionar. Ya les dije, no solamente a nivel del glutamato, del GABA, por ejemplo, participa esta vitamina, sino en la síntesis de otros neurotransmisores. La serotonina, ¿de dónde viene? Del triptófano. ¿A través de qué proceso? Descarboxilación. La histamina, ¿de dónde viene? De un aminoácido que es la histidina. La dopamina viene de la dopa por descarboxilación. ¿Qué es la dopa? Es un aminoácido. ¿De dónde viene la dopa? De la tirosina. Y de igual manera, la noradrenalina también viene de la tirosina. Entonces, todos estos aminoácidos sufren procesos de descarboxilación y esta vitamina participa en ese proceso como coenzima. Hormonas esteroideas en su síntesis, estoy hablando de la testosterona, de los estrógenos, aldosterona, etcétera, que vienen del colesterol, también utilizan esta vitamina como coenzima. Por tanto, va a modular la síntesis y la acción de estas hormonas. Algo importante a nivel de lo que es la expresión genética, normalmente el ADN está en el núcleo, ¿no? Entonces, las hormonas, ¿cómo actúan? Porque actúan estas hormonas, sobre todo esteroideas, formando un complejo hormona-receptor para poder generar una señalización intracelular, ¿no? ¿Por qué? Porque su función es estimular la expresión de genes. Las hormonas juegan roles muy importantes en este caso y esta vitamina también promueve a que estas hormonas se unan a su receptor en ese proceso de señalización intracelular, permitiendo que se una al ADN. También participa en la formación del hemo. Sabemos muy bien, el hemo es el precursor, es parte de la hemoglobina, esa proteína que transporta el oxígeno en los glóbulos rojos. Por tanto, está relacionada con la síntesis de glóbulos rojos. Su deficiencia también podría estar ligada a la anemia. Y algo muy importante, también esta vitamina participa en la producción de anticuerpos. Entonces, tiene funciones muy importantes y sobre todo a nivel del sistema nervioso. ¿Qué produce su deficiencia? Pues principalmente problemas neurológicos, ¿no? Porque hemos dicho que participa en la síntesis de neurotransmisores. Por tanto, vamos a observar un retraso en el crecimiento. Puede también haber anormalidades en el metabolismo de estos aminoácidos, el triptófano y la metionina. Se puede observar dermatitis, convulsiones, náuseas, porque ya hemos explicado, hay problemas a nivel del sistema nervioso. Dijimos que participa en la síntesis de hormonas esteroideas, entonces vamos a disminuir la producción de estrógenos, de andrógenos. La vitamina D también es una vitamina que proviene del colesterol y se sintetiza en la piel. Puede incrementar la sensibilidad a la acción de las hormonas esteroideas y hacer de que se predisponga al desarrollo del cáncer, sobre todo a qué nivel, a nivel de la mama, a nivel del útero y a nivel de la próstata. Hemos dicho
que los aminoácidos se metabolizan, en algunos casos transformándose en neurotransmisores. Esta vitamina, sobre todo, también hemos indicado de que esta vitamina es parte o cofactor de las transaminasas, y estas transaminasas participan en el metabolismo de los aminoácidos, no solamente las transaminasas, sino también las desaminasas. El exceso de esta vitamina puede producir neuropatía sensitiva. Eso principalmente si hay una ingestión superior a 100 a 200 miligramos por decilitro. El exceso, en este caso, si bien la deficiencia va a producir problemas neurológicos, el exceso va a producir daño neurológico. Se puede medir el estado de esta vitamina haciendo el ensayo con las transaminasas eritrocitarias, ¿no? Activando a estas con el fosfato de piridoxal in vitro y expresando el coeficiente de activación, podemos nosotros determinar cómo está esta vitamina en el organismo. También se puede medir la vitamina esta a través de determinar las concentraciones plasmáticas, no solamente de esta vitamina, también de otras vitaminas como la B12, por ejemplo. Vamos a hablar ahora de la vitamina B7, conocida, algunos autores la citan como B8 y también se conoce como vitamina H. Es decir, ¿de qué vitamina estoy hablando? De la biotina. Si nosotros observamos, tiene este anillo imidazólico y es una vitamina que en este caso la flora intestinal la sintetiza. Entonces podemos obtener a través de nuestra flora intestinal. Por eso la flora intestinal, la microbiota, es muy importante para muchos procesos y también está implicado en la síntesis de la vitamina biotina como la vitamina K y la B12 también. Se une a la lisina. ¿De qué tipo de enzimas? De las carboxilasas. Entonces, su principal función de esta vitamina es participar en la carboxilación, es decir, en esas enzimas conocidas como carboxilasas. ¿Qué es lo que hacen estas enzimas? Se encargan de incorporar el dióxido de carbono, es decir, carbonos, y alargar la cadena de estas biomoléculas, ¿ya? Entonces, es a este nivel, en este grupo imidazólico, el grupo amino, que va a fijar el dióxido de carbono y va a transformarse en una biotina carboxilada, que después esta estructura va a transferir ese carbono a esas reacciones de carboxilación. Entonces, ¿en qué tipo de procesos participa? En la síntesis de ácidos grasos. Este proceso, ¿qué enzima utiliza? La acetilcoenzima carboxilasa. ¿Qué hace esta enzima? Transfiere a acetilcoenzima el dióxido de carbono, produciendo malonilcoenzima A en ese proceso biosintético de los ácidos grasos, y es la enzimita que controla este proceso biosintético. Ya hemos hablado, la piruvato carboxilasa transforma el piruvato en oxalacetato en ese proceso de gluconeogénesis cuando mi organismo necesita sintetizar glucosa. Y propionil carboxilasa también es una enzima que necesita, como la metilcrotonil coenzima carboxilasa. De igual manera, las desaminasas. Hace rato dijimos que hacen procesos de desaminación y sobre todo el ácido aspartico, la serina, la treonina en su proceso metabólico sufren esos procesos de desaminación a través de estas enzimas desaminasas en el proceso catabólico. ¿Cuáles son las fuentes? Verduras, la yema de huevo, el hígado, el riñón principalmente, la flora bacteriana, como ya dije, las semillas como el sésamo, ajonjolí, las lentejas. ¿Qué requerimiento diario necesitamos? 2 miligramos por día, en mujeres embarazadas mayor dosis 2,5 y en niños 1 miligramo. Entonces, en resumen, en cuanto a sus funciones, ¿en qué participa? En el metabolismo de proteínas, metabolismo de carbohidratos, metabolismo de grasas. Participa en la formación también de hemoglobina en el ciclo celular,
en la obtención de energía a partir de glucosa en ese proceso de gluconeogénesis, porque carboxila el piruvato transformando a oxalacetato. También en la activación del ácido fólico y el ácido pantoténico. Por tanto, va a ser importante para mantener las uñas, el cabello, la piel. Evita la caída, previene las neuropatías diabéticas porque estabiliza los niveles de glucosa, es decir, la glucemia. ¿Qué deficiencias produce? La falta de esta vitamina, como vemos aquí, genera dermatitis, genera alopecia, hay dolores musculares, alteraciones en el sistema nervioso, por tanto vamos a observar ansiedad, alucinaciones, depresión, insomnio, hay náuseas, hay vómitos. Algo muy importante, el consumo de huevo crudo, muchas veces el huevo batido se consume. ¿Qué tiene esto? Esta proteína avidina, y esta avidina en realidad, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a combinar con la biotina y de esa manera va a impedir su absorción. Entonces, el consumir huevo crudo también va a generar deficiencias en esta vitamina. Vamos a pasar a la B9, llamada también ácido fólico o pteroil glutamato. Es una vitamina hematopoyética porque su principal función es participar en ese proceso de hematopoiesis, es decir, la síntesis de glóbulos rojos. Si observamos acá, vemos el tetrahidrofolato, está constituido por un aminoácido glutamato, el PABA, para-aminobenzoico, y 6-metilpteridina, ¿sí? Entonces, esta molécula va a dar lugar a, en el caso del ácido fólico, su activación a través de la dihidrofolato reductasa, que es lo que está generando esta, incorporando hidrogeniones a este nivel y a través de una coenzima que es el NADPH, que genera ese proceso reductivo y dando lugar al dihidrofolato. Esta molécula, posteriormente, por la misma dihidrofolato reductasa, se va a transformar en tetrahidrofolato. Repito, ¿qué está haciendo esta enzima? Transfiriendo hidrógenos de esta coenzima a esta molécula, incorporando entonces en este caso a ese nivel y a este otro nivel 2 hidrógenos. Por tanto, el nombre de esta molécula se llama tetrahidrofolato, THF. Es la forma activa de esta vitamina B9 o llamada ácido fólico. ¿Dónde encontramos? En mariscos, en granos, en cítricos, en frijoles, en legumbres, en cereales, en hortalizas, en granos, en cítricos. ¿Qué requerimiento necesitamos? 0,4 miligramos por día. En mujeres embarazadas 0,5 y durante la lactancia 0,6. No olvidemos que principalmente los niños están en ese proceso de crecimiento y desarrollo y van a requerir en mayor proporción de esta vitamina. ¿Qué función cumple? Participa en la síntesis en realidad de ácidos nucleicos. ¿Por qué? Porque su función es generar timidin monofosfato, ese nucleótido que después va a participar en la síntesis de ADN. También participa en la síntesis de purinas, nucleótidos de purinas. ¿Purinas para qué sirven? Para la síntesis de DNA o ADN. Entonces, su principal función es generar esos nucleótidos para la síntesis de ácidos nucleicos. Por eso en niños, estos están en crecimiento, división celular, necesita la misma embarazada a mayor dosis de esta vitamina. ¿Por qué? ¿Cuál es su función? Transportar carbonos. ¿Cómo? Esa molécula de, como dijimos, tetrahidrofolato se puede metilar, se puede formilar, por tanto, genera estas moléculas, metil tetrahidrofolato o formil tetrahidrofolato.
Entonces, formiltetrahidrofolato y metiltetrahidrofolato, ¿de dónde vienen? De algunos aminoácidos. En el caso de metileno tetrahidrofolato, vemos acá serina en su proceso catabólico, cuando se transforma en glicina, va a producir metil tetrahidrofolato, es decir, se está, en este caso, descarboxilando y transfiriendo ese carbono al tetrahidrofolato para producir metil tetrahidrofolato. Lo mismo en el caso de la glicina, ya dije, serina puede transformarse en glicina, glicina en serina, ¿a través de qué? A través de usar esta coenzima que es el metil tetrahidrofolato. De igual manera, la colina le transfiere al tetrahidrofolato el grupo metilo. Entonces, este metil tetrahidrofolato sirve para sintetizar serina, para sintetizar metionina, para sintetizar timidina monofosfato, y esta es precursora de ADN. La histidina va a generar formil tetrahidrofolato, que después puede generar metilén tetrahidrofolato, y esta molécula ser precursora de estas biomoléculas como acabo de mencionar, o también ir a sintetizar purinas importantes para la síntesis de ADN. Entonces, en resumen, esta reacción que está haciendo esta biomolécula va a ir a participar en la síntesis de aminoácidos, como vemos acá, que aminoácidos, serina, glicina, histidina, también de formaldehído y formato, ¿ya? Como ya dijimos, participa en la síntesis de purinas, en la síntesis de desoxitimidín monofosfato, y esa es un nucleótido precursor de ADN, y de igual manera las purinas van a participar en la síntesis de ácidos nucleicos, no solamente el ADN, sino también el RNA, y también hemos visto que participa en el metabolismo de aminoácidos y, por tanto, importante para el metabolismo de proteínas. Algo que tal vez no he indicado acá, y lo voy a decir, esta enzima necesita además de una vitamina. ¿Qué vitamina es? La B12. Por tanto, la síntesis de glóbulos rojos tiene que ver también con esta vitamina B12. ¿Qué funciones cumple? Ya hemos dicho, en la síntesis de células, principalmente los glóbulos rojos, como también en la producción de glóbulos blancos. Importante para la formación del heme, y el heme forma parte de ¿qué? De esa proteína hemoglobina. Ya dijimos, participa en la síntesis de nucleótidos de purina, y esto ¿para qué sirve? Para la síntesis de ácidos nucleicos, entonces vital para la reproducción y el crecimiento celular. También participa en la síntesis de tiamina. La tiamina participa en la síntesis de esta vitamina. Algo que genera su defecto, la aparición de defectos en el túbulo neural, es decir, la espina bífida y enancefalia, el cerebro más reducido, problemas a ese nivel. Y forma también ácidos digestivos a nivel del intestino. Su deficiencia, ¿qué va a generar? Como ya dijimos, participa en la síntesis de glóbulos rojos, va a generar esta anemia conocida como macrocítica megaloblástica. Vemos acá cómo están los glóbulos rojos agrandados. ¿Por qué? Porque hemos indicado, no hay síntesis de nucleótidos, de purinas ni de timina, y por tanto, ¿qué se está bloqueando en la fase S? La síntesis del ADN. No hay división celular, no hay síntesis de estas células, principalmente los glóbulos rojos. También ya dijimos, como está implicado en la producción de jugo gástrico, va a producir trastornos digestivos e intestinales. Algo muy característico, la lengua se enrojece y hay lastimaduras a ese nivel, ¿no?
Si nosotros administramos esta vitamina con pacientes con anemia macrocítica, es importante porque vamos a revertir este proceso en las leucemias, en la estomatitis y también en el cáncer. Bueno, vamos a hablar ahora de los antifolatos, es decir, aquellos inhibidores de ese metabolismo del ácido fólico. Por ejemplo, a este nivel vemos acá esta molécula, el metotrexato. ¿Qué es lo que inhibe esta molécula a esta enzima dihidrofolato reductasa? Por tanto, ¿qué es lo que está haciendo esta molécula? Inhibiendo la activación del dihidrofolato en tetrahidrofolato. Y si eso no ocurre, pues no va a haber la acción de esta vitamina en la síntesis, principalmente de ácidos nucleicos. Por tanto, metotrexato es un agente citostático anticancerígeno que está inhibiendo pues, la síntesis de ácidos nucleicos, ¿no? Se utiliza para el tratamiento, por ejemplo, de la artritis y como anticancerígeno. El 5-fluorouracilo es otro anticancerígeno. ¿Por qué? Porque actúa a nivel de la síntesis de timidilato sintasa. Esta enzima que está sintetizando la desoxitimidin monofosfato a partir de desoxiuridin monofosfato, es decir, este es un nucleótido para la síntesis del ADN. De la misma manera, el 5-fluorouracilo, ¿cómo se usa? Como anticancerígeno en la quimioterapia y su función va a ser inhibir esta enzima porque esta utiliza en esa reacción el metil-len tetrahidrofolato, como vemos como cofactor, ¿no? Bueno, otro antifolato que inhibe a la misma enzima, pero solo a nivel de bacterias es el trimetoprim. El trimetoprim, ¿qué hace? Inhibe a esta enzima dihidrofolato reductasa. Ya dijimos, su función es transformar el dihidrofolato en tetrahidrofolato. Más arriba, en el metabolismo, sobre todo a nivel bacteriano, la dihidroteroato sintetasa, ¿qué hace? Transforma el dihidroteroato difosfato con el PABA en ácido dihidroteroico. Y inhibir esta enzima a través de las sulfas, vamos a inhibir el crecimiento bacteriano. Y de la misma manera el trimetoprim. ¿Dónde está? En el Bactrim. Prácticamente el Bactrim tiene sulfametoxazol y trimetoprim. Es un antibacteriano porque inhibe la biosíntesis de ácidos nucleicos, ¿no? Los antipalúdicos, de igual manera, como la piremetamina, también tienen la misma función en este caso y por eso actúan contra el paludismo. Entonces, todos estos que acabo de mencionar, en resumen, el metotrexato inhibe no solamente el crecimiento bacteriano, sino también a nivel humano, porque pues actúa en la síntesis de ácidos nucleicos, como ya mencionamos. En cambio, el trimetoprim y las sulfonamidas específicamente actúan a nivel bacteriano. Vamos a hablar de la vitamina B12, conocida como cobalamina. Ya dijimos que la flora bacteriana es la encargada de sintetizar a través de la fermentación esta vitamina. Encontramos también en los alimentos, pero principalmente de origen animal. Es por eso que los vegetarianos, los veganos, pueden generar deficiencias de esta vitamina. Si nosotros observamos su estructura, tenemos aquí un anillo tetrapirrólico, igual que en el caso de la hemoglobina. Lamentablemente todavía no han visto ustedes ese capítulo, y en el lugar de hierro que tiene el cobalto. Por tanto, este núcleo de corrina es parte importante de esta vitamina. Y vamos a tener entonces ese anillo tetrapirrólico junto con el cobalto conformando ese anillo de corrina, ¿no? Que puede incorporar moléculas. Por ejemplo, si incorpora este nucleótido de desoxiadenosina,
¿qué va a formar? 5-desoxiadenosilcobalamina. Si en su lugar de esta molécula incorporamos el cianuro, ¿qué va a formar? Cianocobalamina. Si en lugar de esta molécula se incorpora el hidroxilo, ¿qué va a formar? Hidroxicobalamina. Si se incorpora agua, aquacobalamina. Si se incorpora el grupo metilo, metilcobalamina. Entonces, podemos tener varias formas de esta vitamina dependiendo del grupo que se une. Sin embargo, a nivel de farmacia, a nivel comercial, la forma que se comercializa es como cianocobalamina. Puede almacenarse un poco en el hígado, hemos dicho que las vitaminas del complejo B no se almacenan, pero esta sí se puede conservar un poco a nivel hepático. Y las formas activas que en el organismo actúan son 3: metilcobalamina, adenosilcobalamina e hidroxicobalamina. Para su proceso de absorción, algunas vitaminas necesitan de algunas proteínas, necesitan de algunos factores. En este caso, la cobalofilina. ¿Dónde se produce esta proteína? A nivel de la saliva, y su función, vemos aquí, es unirse a esta cobalofilina, a esta proteína, y por tanto, esta va a ser encargada de hacer de que la transporte hasta la mucosa gástrica. Esta luego, posteriormente, a nivel de que las células pancreáticas, estas producen ¿qué cosa? El factor intrínseco, al igual que la mucosa gástrica, esta proteína que va a permitir la unión de esta vitamina, y pues ambos, esta va a transferir al factor intrínseco, haciendo de que se una, y este factor intrínseco va a ser el que la va a proteger de esas proteasas y va a conducir hacia el enterocito, permitiendo que de esa manera entonces atraviese por el sistema, porta la sangre, y mediante una proteína que es la transcobalamina 2, forma el complejo con esta vitamina, va a ser la encargada de transportar hacia el hígado o transportar a otros tejidos, ¿ya? Entonces, en su absorción son importantes estas dos moléculas, la cobalofilina, que se produce en la saliva y también por las células de la mucosa gástrica, y el factor intrínseco que se produce por las células parietales, esta glucoproteína. Muy importantes en ese proceso de absorción de esta vitamina. Si hay deficiencia del factor intrínseco o de la cobalofilina, prácticamente vamos a tener deficiencia de esta vitamina porque no se genera la absorción. Hemos dicho, puede almacenarse en el hígado en pequeñas proporciones, y como es una vitamina liposoluble, en este caso, hidrosoluble, se puede excretar no por el riñón, como hemos mencionado, sino por las heces fecales. También, como está a nivel hepático, puede excretarse juntamente con las sales biliares a través de la bilis. ¿Cuáles son las fuentes? Las carnes, el huevo, la leche, el pescado, las sardinas, los mariscos, las verduras, los cereales. ¿Qué requerimientos necesitamos? Unos 5 microgramos a 2,4 microgramos en adultos. Vemos la cantidad es mínima, ¿no? Del orden de microgramos, lo que requerimos de esta vitamina. ¿Cuáles son las reacciones en las que participa en la producción o síntesis de metionina? Metionina, que es un aminoácido esencial. Evidentemente, nosotros no lo sintetizamos, sino estos se sintetizan principalmente en las plantas. ¿Y a partir de qué? Homocisteína, mediante qué enzima? Metionina sintasa. Y esta vitamina va a usar, esta enzima va a usar la B12 como cofactor, y además, ¿qué otra vitamina?
la vitamina B9, ¿no? Porque necesitamos el metiltetrahidrofolato. ¿Por qué? Porque se está generando ese proceso de metilación a este nivel de esta vitamina. La metilmalonilcoenzima mutasa también vemos acá en ese proceso, necesita de la presencia de esta vitamina porque de igual manera está generando ese proceso de carboxilación. Entonces, la leucina aminomutasa es otra enzima que participa usando esa coenzima dentro de esa reacción. Puede acumularse metilmalonilcoenzima A, esta molécula, y eso generar ¿qué cosa? Hacer de que interfiera la formación de la vaina de mielina y va a dar lugar a alteraciones neurológicas. Por eso esta vitamina es muy importante porque participa en el metabolismo de esta molécula metilmalonilcoenzima A, que va a ser la encargada de interferir en la formación de esa vaina de mielina. De igual manera que la B6 también es una vitamina muy importante a nivel neurológico. Se puede excretar como por la orina. ¿Qué funciones cumple? Ya hemos dicho, es cofactor de la hidrofolato reductasa, por tanto, el ácido fólico en que está participando en la producción de glóbulos rojos y en la síntesis también hemos explicado de bases nitrogenadas, purinas y desoxitimidín monofosfato, importante ¿para qué? Para la síntesis de ADN, RNA, también participa en la síntesis de proteínas, principalmente en procesos de metilación. Mantiene la vaina de mielina en las células nerviosas, participa igual que la vitamina B6 en la síntesis de neurotransmisores. También participa en la beta oxidación de ácidos grasos generando energía. Permite generar reserva energética a nivel muscular porque participa en el metabolismo de la colina y de la creatina. Esa proteína creatina es la que se encarga de almacenar fosfatos y principalmente está presente a nivel muscular. También participa en la respuesta inmune y ya hemos explicado hace rato, es cofactor de la hidrofolato reductasa, por tanto participa en el metabolismo del ácido fólico. Su deficiencia, ¿qué produce de esta vitamina? Anemia perniciosa. Principalmente, ¿dónde va a ser el problema a nivel de esta anemia? Por deficiencia del factor intrínseco, esa proteína que se produce a nivel gástrico y que tiene la función de transportar a esta vitamina hacia el intestino para su absorción. Si hay anemia, pues esto va a generar deterioro neurológico porque va a haber una síntesis defectuosa a nivel de mielina. No olvidemos que si los glóbulos rojos bajan en su síntesis, no hay transporte de oxígeno y si no hay oxígeno, eso deteriora el sistema nervioso. Y ya hemos hablado hace rato, el ácido fólico participa en la anemia megalobástica y esta vitamina participa en la síntesis de glóbulos rojos. Hemos indicado que como cofactor esta vitamina B9 utiliza a la B12, por tanto, pues su función va a ser inhibida al haber la ausencia de esta vitamina sobre el ácido fólico y eso va a generar la anemia megaloblástica y también va a detener la síntesis de ácidos nucleicos. Por tanto, ¿por qué disminuye la síntesis de ácidos nucleicos? Porque esta vitamina participa en la síntesis de purinas y pirimidinas. Ya dijimos, bloquea el metabolismo del ácido fólico. ¿Por qué? Porque es cofactor de esa enzima de hidrofolato reductasa. Entonces, bloquea el metabolismo de la síntesis de glóbulos rojos. Van a ver, como vemos acá, glóbulos mal formados. Si es megaloblástica, glóbulos de mayor tamaño. Va a haber palidez
va a haber disneas, taquicardias, apneas por la falta de oxígeno que se genera por la deficiente funcionalidad de estas células. Entonces, bien dijimos que esta vitamina tiene función importante a nivel del sistema nervioso y que va a generar alteraciones neuropsiquiátricas. Hemos dicho que participa en el metabolismo de la homocisteína, produciendo metionina, puede generar homocisteinuria y aciduria metilmalónica, entumecimientos y hormigueos a nivel de las extremidades. También puede generar problemas menstruales y a nivel de la lengua, como vemos acá, se observan úlceras en la deficiencia de esta vitamina. Ya hemos hablado, la vitamina B12 es cofactor de la dihidrofolato reductasa, ¿no? Esa enzima dihidrofolato reductasa. ¿En qué está transformando esa enzima, chicos? ¿Qué hace la dihidrofolato reductasa? ¿Forma tetrahidrofolato? Muy bien. Transforma el dihidrofolato en tetrahidrofolato, ¿no? Y vemos acá, por ejemplo, en este caso, el metil tetrahidrofolato que se genera por metilación de este tetrahidrofolato que vendría a hacer esta reacción a este nivel, pues, ¿quién está participando ahí? La vitamina B12, produciendo metilcobalamina, y este va a ser el que participe en en el metabolismo de la homocisteína, transformando en metionina, y por tanto, si no hay esta vitamina y se bloquea esta región en este proceso metabólico, ¿qué va a haber? Incremento de homocisteína. Inclusive, esta molécula puede ir a generar problemas ateroescleróticos. Y cuando la metionina es un aminoácido, no sé qué está pasando, un aminoácido esencial se degrada, en su proceso produce el SAM. ¿Qué es el SAM? S-adenosilmetionina, porque este va a incorporar la adenosina y generando esta molécula SAM, ¿ya? El SAM es importante para muchos procesos. En este caso, la norepinefrina, en que se transforma en epinefrina por un proceso de metilación, y es esta molécula que transfiere esos grupos metilos. Entonces, ¿cuál es su función del SAM? Transportar grupos metilos. Guanidinoacetato se transforma en creatina también a través de un proceso de metilación. ¿Y cuál es esa molécula donadora de esos grupos metilo? El SAM. Los nucleótidos en nucleótidos metilados, ¿cómo se transforman? A través de la metilación de este SAM. De igual manera, fosfatidiletanolamina en fosfatidilcolina, ese proceso que está haciendo una metilación. ¿Cuál es la molécula encargada de ello? SAM. Acetilserotonina en melatonina, ¿qué está haciendo SAM? Ese proceso de metilación. Entonces, vemos ahí esta vitamina muy importante en el metabolismo de la metionina, y esa molécula SAM que se genera va a participar en muchos procesos de metilación en reacciones metabólicas en el organismo. Y finalmente, para terminar lo que es el complejo B, vamos a hablar, dentro de este grupo de vitaminas hidrosolubles está la vitamina C. ¿Qué nombre recibe la vitamina C también, chicos? Ácido ascórbico. Ácido ascórbico. Es un antioxidante. ¿Por qué? ¿Por qué es antioxidante? Vamos a ir en este sentido para indicar su acción antioxidante. Aquí estamos hablando del dihidroascorbato, ¿ya? Vemos acá, este carbono no tiene hidrógenos. Por tanto, puede actuar como antioxidante. ¿Por qué? Porque a este nivel va a ganar un hidrógeno. Vemos acá está pasando eso, en que se transforma en monodihidroascorbato.
nuevamente esta parte de la estructura del ácido ascórbico puede ganar un hidrógeno a este nivel y en este caso, ¿cómo se está transformando en dihidroascorbato o la vitamina B6? Por tanto, esta vitamina está captando electrones hidrogeniones. Esos electrones hidrogeniones en el cuerpo, ¿qué hacen? Generan radicales libres. Y estos radicales libres que generan daño a nivel de los fosfolípidos en las membranas, generando destrucción, interactúan con las proteínas, generando entonces daño en estas y una serie de procesos y enfermedades, desde el cáncer, desde daño a nivel mitocondrial, inhibir la cadena transportadora de electrones. Ahora está muy de moda las enfermedades mitocondriales. Vamos a hablar cuando hablemos de estrés oxidativo. Entonces, esta vitamina actúa principalmente como antioxidante porque a nivel de su estructura tiene esa propiedad de captar esos hidrogeniones. Es ácida, es ligeramente amarillenta e incolora. ¿Dónde encontramos? En la mandarina, en las naranjas, en los cítricos como fuente, ¿no? Justamente ese sabor ácido que tiene los cítricos es debido a que tiene alto contenido de vitamina C. Entonces, las fuentes principales son los pomelos, el limón, las naranjas, las mandarinas, etcétera. Encontramos en los morrones, es decir, el pimentón, encontramos en las fresas, encontramos en el brócoli, verduras frescas sobre todo, de color verde también, las coles, el repollo y todo eso son fuente de vitamina C. Todo aquello que es de color un poco amarillo, rojo y también en algunos de color verde, ¿no? Está presente esta vitamina. ¿Qué requerimientos diarios necesitamos? 60 a 100 miligramos en adultos. ¿Cuál es la función? Lo que hace rato he explicado. Donador de equivalentes reductores, es decir, si voy de acá a este lado, chicos, al revés, esta vitamina que está donando, bueno, en este caso, primero que está perdiendo este hidrógeno y queda así, como monodihidroascorbato. Pierde este otro hidrógeno y ¿cómo queda? Como dihidroascorbato. Entonces, a eso se refiere esa propiedad de que esta vitamina se puede oxidar o también se puede reducir porque participa en esas reacciones de óxido-reducción. Y algo muy importante, esta vitamina, no sé qué pasa, está muy sensible, participa en la síntesis de colágeno. ¿Dónde está colágeno, chicos? ¿Dónde encontramos colágeno? A ver. Forma ¿lugares parte del cuerpo? Sí. El cabello, uñas, ¿no? Ya, cabello, ¿dónde más? Cartílagos. Cartílagos, ¿dónde más? ¿Dónde más encontramos? En los huesos, en el tejido conectivo, en la dentina. Está ahí presente, ¿no? En las articulaciones. Y bueno, su función de esta vitamina es participar como cofactor de dos enzimas muy importantes, la hidroxiprolina y la hidroxilisina. Es decir, ¿en qué está participando? En procesos de hidroxilación. El colágeno está constituido por 3 aminoácidos, la glicina, la prolina y la lisina. Y son tres cadenas que se forman y para que estas cadenas se entrecrucen y se enrollen, los aminoácidos prolina y lisina se tienen que hidroxilar y las enzimitas que hacen eso es la prolilhidroxilasa y la lisilhidroxilasa. Por tanto, estas enzimas usan vitamina C para llevar a cabo esa hidroxilación de estos aminoácidos y aminoácidos hidroxilados lo que van a hacer es el entrecruzamiento del colágeno y generar un colágeno compacto. ¿Qué es lo que pasa cuando hay deficiencia de vitamina C? Es un colágeno laxo y por tanto no vamos a tener la conformación de huesos, un tejido conectivo adecuado, no va a haber prácticamente la síntesis de esta
biomolécula. Por tanto, ¿qué problemas vamos a observar? Mala cicatrización de heridas, vamos a tener fracturas a nivel de hueso, lesiones, quemaduras, y también participa en la síntesis de adrenalina a partir de dopamina. ¿Cuál es la enzimita que transforma la dopamina en adrenalina? La dopamina beta hidroxilasa. Entonces, cuando nosotros veamos el nombre de la enzima que termina en hidroxilasa, pues estas enzimas necesitan de esta vitamina. Por ejemplo, el colesterol en el hígado, para eliminarse, se transforma en ácidos biliares, y ese proceso es por la 7-alfa hidroxilasa, una enzima que participa en este proceso, y esta enzima necesita de esta vitamina C. Por tanto, también va a participar en la síntesis de ácidos biliares, de igual manera en la síntesis de carnitina. Es cofactor de muchas reacciones en el organismo, sobre todo de las monooxigenasas, dioxigenasas y oxigenasas, ¿ya? Ciclooxigenasa, ahí está, por ejemplo, los citocromos P450. Estos citocromos P450, ¿en qué participan? En los procesos de hidroxilación, ¿ya? Por ejemplo, las hormonas que vienen del colesterol, cómo se producen por la 21-hidroxilasa, 17-hidroxilasa. Entonces, estas enzimas necesitan de esta vitamina para llevar a cabo esos procesos. La tirosina, en ese proceso metabólico degradativos, en que se transforma en en dopamina, en noradrenalina, en adrenalina, y dentro de esas reacciones también hay procesos de hidroxilación, y esta vitamina es importante. Ya dijimos, una función muy importante es ser antioxidante, que neutraliza, porque capta electrones, los radicales libres, tanto del oxígeno como del nitrógeno. Por tanto, va a evitar a nivel del endotelio, ¿qué cosa? El daño. ¿Por qué el endotelio vascular? ¿Por qué se daña? Por estos radicales que se generan normalmente. El óxido nítrico, ¿dónde está? En el endotelio vascular, y este óxido nítrico puede ser un radical, especialmente si gana un electrón, se transforma en el radical peróxido nitrilo al interactuar con el superóxido, por ejemplo, ¿ya? Entonces, evita a que se potencialice el óxido nítrico en la cadena de síntesis de radicales a partir de este grupo, como se conocen los radicales del nitrógeno. Reduce los compuestos como el oxígeno, los nitratos, los citocromos A y C en la cadena, en este caso, respiratoria. Elimina sustancias tóxicas del organismo, porque ya hemos dicho, evita la amplificación de radicales libres, porque las conservas nos generan daño, enfermedades y cáncer, porque tienen conservantes como los nitritos y los nitratos, y esos nitritos no solamente en los embutidos, los conservantes, los jamones. Yo por eso no consumo nada de esto, chicos. Rara vez a la muerte de un obispo, como dicen, me sirvo un jamón, porque sé que estos embutidos tienen estos conservantes, y qué es lo que van a generar radicales del nitrógeno, y eso daño en nuestro organismo. También participa esta vitamina en la formación de hemoglobina, en la maduración de los eritrocitos y en la separación del hierro de la ferritina. ¿Qué es la ferritina? Es esa proteína que almacena el hierro principalmente a nivel hepático, y es importante la presencia de esta vitamina para que se libere el hierro de la ferritina. No olvidemos que cuando hay mucho hierro es tóxico para el hígado. ¿Por qué? Porque el acúmulo de esto va a generar daño hepático. Participa en la absorción de calcio, de la vitamina A, de la vitamina E a nivel intestinal. También mejora la visión y previene la formación de cataratas, en este caso glaucoma. Mejora también el sistema inmune,
Sobre todo se utiliza en aquellos pacientes que están sometidos a quimioterapia. Sabemos muy bien que evita el estrés oxidativo. Si hay estrés, hay daño en el endotelio vascular, eso que eleva la presión arterial. Por tanto, también va a disminuir los niveles de la presión arterial y evitar las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Ya dijimos hace rato, hay algunas hidroxilasas que participan en el metabolismo, como la 7-alfa-hidroxilasa, produciendo ácidos biliares y posteriormente se transforman en sales biliares, importantes para la absorción de grasas a nivel intestinal, previene los eczemas, la psoriasis, es decir, afecciones a nivel de la piel. Y ya hemos explicado, participa en la síntesis de hormonas esteroideas, ¿no? Podríamos aliviar esos síntomas de la menopausia, pues dando vitamina C principalmente a esas personas que están con esos síntomas de sofocos por la falta de estrógenos. También tiene propiedades laxantes, mejora el estreñimiento. Voy a poner ahí su deficiencia que produce. Escorbuto. ¿Es por qué? Porque hemos indicado que participa en la síntesis de colágeno. Entonces, no hay colágeno. ¿Qué se va a observar? Vemos acá esas petequias, esos puntitos rojos. ¿Es debido a qué? A que se está generando fragilidad capilar. Eso que va a dar lugar a hemorragias. Y repito, estos puntitos rojos es por la fragilidad capilar y se conoce como petequias. Vemos aquí a nivel de las encías que vemos que están sangrando, gingivorreas, las piezas dentales están completamente dañadas, no hay buena conformación de dentina, las encías se inflaman y hay equimosis como podemos observar, ¿no? Hay inflamación, hinchazón, hay pérdida porque se aflojan las piezas dentarias, ¿no? También genera a nivel de las articulaciones dolores, ¿no? Su deficiencia, anemia, porque participa en la síntesis de glóbulos rojos también. Puede haber, por tanto, debilidad, astenia, hay mala cicatrización, hay hemorragias a nivel subcutáneo y también retardo en el crecimiento por deficiencia de esta vitamina. Vamos a continuar, no sé, solamente explicando cuáles son las vitaminas liposolubles y ahí terminamos nuestra clase. Bueno, vamos ahora a hablar de las vitaminas liposolubles, es decir, son moléculas apolares y por tanto se conocen como hidrófobas. Estas derivan del isopreno, donde encontramos principalmente en los alimentos grasos, en aceites, y se absorben juntamente con las grasas. Importante entonces para su absorción las grasas y también las sales biliares. No olvidemos que las sales biliares son esas micelas que se generan a nivel del intestino para que ingresen a través de los kilomicrones por el sistema linfático. Entonces, estas vitaminas liposolubles ingresan al organismo a través del sistema linfático por absorción juntamente con los lípidos a través de los kilomicrones. Por eso dice acá, se transportan en lipoproteínas, en el caso del intestino hacia el organismo en los kilomicrones, pero al interior también pueden ser transportadas por las lipoproteínas como son las HDLs, LDLs. Se almacenan en el hígado, por tanto pueden generar hepatotoxicidad, también como la vitamina D, se pueden almacenar en el tejido adiposo. Por tanto, ingerirlas en exceso, esto puede generar intoxicación. Sobre todo, estoy hablando de la vitamina A y de la D. Principalmente, estas vitaminas tienen una función a nivel de la expresión de genes, porque
como moléculas liposolubles van a ser transportadas por proteínas transportadoras al interior de las células y van a actuar sobre todo a nivel de los receptores intracelulares. Y este tipo de moléculas como las moléculas o las hormonas esteroideas, el cortisol, la testosterona, estrógenos, estoy hablando de las hormonas tiroideas, tienen este tipo de receptores. ¿Y qué función van a cumplir? Estimular la expresión o regulación genética, ¿ya? Y en el caso de la vitamina D, por ejemplo, participa en la respuesta inmunitaria, una de sus principales funciones, y puede, elevadas concentraciones, más bien desregular este proceso y hacer de que en exceso, más bien lejos de participar en la respuesta inmunitaria, inhibir la respuesta inmunitaria. ¿Por dónde se excretan? Por las heces. Son bastante estables, no haber sales biliares o no consumir estas vitaminas con grasas puede llevar a que exista deficiencias de estas vitaminas. Entonces, principalmente ligadas a qué enfermedades hepáticas, problemas de obstrucción a nivel de las vías biliares, litiasis biliar o enfermedades inflamatorias a nivel intestinal, como es la enfermedad de Crohn, la enfermedad celíaca o la fibrosis quística, ¿no? Pueden generar, entonces, inhibición en la absorción. A ver, ¿alguien sabe qué es la enfermedad celíaca? Que los celíacos es una enfermedad autoinmune. ¿Qué es lo que generan, chicos? Igual que la enfermedad de Crohn, también es una enfermedad autoinmune. ¿Qué pasa en los celíacos? ¿Qué no pueden digerir? ¿Del trigo? ¿El gluten? Gluten. Y precisamente ese proceso va a hacer de que tengan procesos inflamatorios a nivel intestinal y por tanto síndrome de mala absorción, ¿no? No solamente se está evitando la absorción de esta vitamina, sino de otras. En este grupo tenemos ADEC. ¿Por qué decimos ADEC? Porque estoy hablando de la vitamina A, D, E y K. La vitamina A puede existir como provitamina y en este caso tenemos a los betacarotenos que después se van a activar en forma de retinal y la forma activa de la vitamina A es el ácido retinoico. Su principal función es participar en la visión y la diferenciación celular. Es por eso que a los niños en crecimiento se les adiciona de la vitamina A. Su deficiencia genera una enfermedad conocida como ceguera nocturna y también la xeroptalmia, porque participa en el proceso de visión que vamos a explicar más detalladamente adelante. La vitamina D, tenemos las provitaminas, podríamos indicar la D2, por ejemplo, que es el ergocalciferol, que después se va a transformar en 1,25-dihidrocalciferol, que es el calcitriol, su forma activa. Y nosotros también podemos producirla a través del colesterol en la piel por los rayos ultravioleta, ¿no es cierto? Los rayos beta, que en este caso van a permitir a que a partir del colesterol se produzca la T3 y la D3 transportada hacia el hígado, se va a hidroxilar. Ahí necesitamos vitamina C en este proceso porque está actuando una 25-hidroxilasa y posteriormente tiene que ser transportada por una proteína transportadora hacia el riñón para hidroxilarse en la posición 1 y por eso la enzima se llama alfa-1 hidroxilasa. Entonces, de esa manera, esta vitamina D se está transformando en calcitriol, que es la forma activa o llamada 1,25-dihidrocolecalciferol. ¿Cuál es su función? Pues estimula la absorción de calcio y de fósforo a nivel intestinal. Participa en muchas funciones que posteriormente vamos a explicar, en la respuesta inmunitaria, por ejemplo, y en la diferenciación celular. Y si no hay calcio, pues ¿qué se genera? La deficiencia, raquitismo, y en adultos puede generar osteomalacia. A nivel de la vitamina E, estoy hablando del alfa-tocoferol,
los tocoferoles y su principal función es antioxidante. Es decir, como es una vitamina liposoluble, su función va a ser atrapar los electrones a nivel de las membranas celulares. Entonces, sobre todo va a evitar el daño a nivel de los fosfolípidos, ¿no? La peroxidación lipídica. Por tanto, actúa como antioxidante, previene problemas neurológicos y su deficiencia puede generar anemia hemolítica en el recién nacido y problemas neurológicos. A nivel de la vitamina K, esta se produce por la flora bacteriana, una de las formas, la menaquinona participa en la coagulación en este proceso y su deficiencia puede generar hemorragias en recién nacidos. Entonces, vamos a describir, chicos, la próxima clase a detalle cada una de estas vitaminas. Quedamos acá, por favor. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta? ¿Ah? ¿No hay preguntas? ¿Sí? ¿No tienen ninguna pregunta? Que tengan un buen día. Hasta luego. Buenos días. Hasta luego, doctora. Doctora. Chao, chao. Hasta luego.